Yo creo que esta es la verdadera Michelle Bachelet, la que corre a abrazarse con Fidel Castro. Me rebelo contra todos aquellos que hoy día no pueden tener una salud digna. Mire el round aquí de Mortal Kombat que se formó. Pero por lo menos mire, ministro. Tanta soberbia, puede mirar para acá. Gracias. Esta ley permite precisamente que todas las familias puedan elegir. Las reformas que hemos propuesto han generado ciertas aprensiones amplificadas por las críticas ideológicas de quienes se han dedicado a caricaturizar nuestras propuestas. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos. Comienza diciembre, el último mes del año, pero la tensión en el clima político está muy lejos de bajar. Parece que viene un verano bien movido también en términos políticos. Lo probó la semana pasada con mucho protagonismo de la UDI, con... ya habíamos hablado, alcanzamos a hablar algo la semana pasada de Evelyn Matei, el video Yo me revelo, la interpelación al ministro Eizaguirre. También la ENADE y un nuevo momento de tensión entre empresarios y el gobierno fueron parte de los momentos más destacados de la semana. Partimos revisando nuestros candidatos a frase de la semana, que vamos a conversar luego con nuestros panelistas. En primer lugar, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, parte del video Yo me revelo de ese partido. Yo me revelo porque Chile, que ha sido ejemplo en el mundo durante los últimos 30 años de calidad, hoy día sea ejemplo de mediocridad. Segunda frase de la semana, la respuesta del vocero de gobierno Álvaro Elizalde a el video, a la interpelación, a las palabras de Evelyn Matei, todo un poco junto en una respuesta. La UDI quiere transformar el debate propio de la democracia en una riña de barras bravas. Ahí estaba, el ministro Álvaro Elizalde y las barras bravas como descripción de lo que estaría haciendo la UDI. En la ENADE hubo palabras fuertes del presidente de los grandes empresarios, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz. Esto dijo. No estamos contra los cambios, pero cambios que perfeccionan, no que solo le dan el gusto a los que gritan. Y contestó, claro, en su discurso, la presidenta Michelle Bachelet. Por eso quiero hacer aquí, frente a ustedes, un llamado a que cuidemos entre todos el clima político. Y este llamado incluye a la clase política en general y también a ustedes, que son actores no solo del crecimiento y la inversión, sino también del clima social. El gobierno jugará un rol colaborativo y constructivo. No tengan duda de aquello. Espero de ustedes lo mismo. 4 candidatos entonces, Coloma y su rebelión, Elizalde y las barras bravas, Santa Cruz y los que gritan, la presidenta Bachelet y su llamado a los empresarios. Comenzamos a conversarlo con Laura Albornoz, Hernán Larraín, Gonzalo Miller, Alberto Mayor, que nos acompañan en el estudio. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Hernán, partamos contigo. Muy bien, pues. A ver, la verdad que no siento que haya una que se destaque especialmente porque grafique un gran tema de la semana. Todas de alguna manera comparten algo, pero creo que me voy a quedar con la presidenta Bachelet, en parte porque siento que finalmente el momento político está demandando, digamos, de liderazgo, está demandando que la presidenta marque un rumbo. Hay mucha incertidumbre en el interior de la nueva mayoría, hay cónclaves, ¿cierto? Hay pedidas de cambios de gabinete, hay reformas extraviadas, hay más bien impopularidad, y por lo tanto siento que la presidenta es la que tiene que dar señales. Y me llama la atención cuando termina ella en ENADE, digamos, hablándole a los poderosos de siempre, que cuiden, ¿cierto?, el clima político del país. Vaya paradoja. Que ella sea la que esté demandando algo constructivo y colaborativo cuando siento que el gobierno es el que ha más bien puesto un clima de tensión, lo hizo con la reforma tributaria, ¿cierto? Y tengo la impresión que hoy día recae más bien en ella, la necesidad de marcar una ruta que hoy día está perdida. ¿Laura? Yo creo que justamente por lo contrario que señala Hernán, son las palabras de la presidenta Bachelet las que demuestran un liderazgo importante, porque no es que ella vaya a hablarles y a pedirles por favor a los empresarios que se comporten de la forma debida, sino que ella los interpela. Los interpela a colaborar, a no aumentar este clima, entre comillas, llamado por el expresidente Lagos de crispación. No es la primera vez que escuchamos a los empresarios y hablar en este tono, dirigirse al ministro Arena en este tono,
y actuar en ausencia de la oposición, porque cuando hay en el país hay ausencia de oposición y lo que se dedica a la oposición es a grabar videos para demostrar que están rebelados en vez de ser una oposición constructiva que formula propuestas, que establece conexiones de diálogo, y lo que hacen solamente es grabar videos, no le queda otra entonces que ocupar ese espacio al sector empresarial. Entonces, en ese orden de ideas ella va y le hace una interpelación al sector empresarial, en una cosa que se convierte en un rito. Todos los presidentes han ido, el presidente Piñera, a quien te tocó a ti asesorar, Hernán, también iba a la ENADE, y ella le va a poner los puntos sobre la I. Me parece que sin duda alguna es la frase de la semana. Alberto. A mí me parece más llamativa la frase de Santa Cruz. Creo que es bien interesante desde el punto de vista incluso histórico. Era una gran pregunta cómo se iba a comportar el empresariado en este ciclo. El empresariado, cuando empezaron las reformas, las posibilidades de que hubieran reformas más o menos relevantes, que al final fueron muy relevantes, en los 90 fue muy, muy duro. Trató muy mal a los gobiernos de Elwin, incluso alcanzó a llegar un poco a los primeros años de Frey. Y posicionó al empresariado como un actor fáctico duro, a tal punto que Andrés Alaman lo denunció como uno de los pobres fácticos, en fin. La pregunta venía cuando aparece el 2011, viene el 2012 y el empresariado parece replegado y confiesa y dice, en realidad creo que no se nos ha pasado la mano. Ese es el discurso más o menos permanente del empresariado. Era la pregunta relevante saber qué iba a pasar cuando vinieran las reformas. Si se habían vuelto demócratas de un día para otro y estaban interesados efectivamente en que las reformas ocurrieran. Y lo que está pasando es que no vuelven al mecanismo 92, 93, 94, vuelven a estar muy, muy, muy ásperos, vuelven a decir que Michelle Bachelet quiere hacer una refundación cuando son reformas muy mínimas, internacionalmente irrelevantes. Ayer en Mercurio decía, Perú está bajando los impuestos a las empresas y Chile los está subiendo. Y al final de la nota decía, al final de este camino Perú va a quedar todavía un poco más alto que Chile. O sea, entonces la verdad es que aquí hay un invento de la perspectiva refundacional y yo creo que el empresariado está con una táctica que ya está bastante clara y que Santa Cruz la reflejó claramente en ENADE. Gonzalo. Yo me quedaré con la frase de la presidenta porque sin duda a la que están mirando los chilenos en busca de protagonismo real, de liderazgo, es a ella. O sea, yo creo que cuando uno busca un responsable de en qué está parado hoy día Chile, en este clima de crispación y todo, en un país como presidencialista como Chile, uno indudablemente mira a la presidenta y espera de ella cosas que ella le interpela al empresariado, me parece bien. A mí no me deja llamar la atención que la presidenta sienta que puede ser la ENADE de su problema. Yo no siento que sea el mundo empresarial el problema que tiene la presidenta hoy día. Hoy día la presidenta tiene un problema mucho más complejo. Cuando habla del clima político, es cosa de salir a la calle. Hay un clima de crispación en la sociedad. Su problema, su conflicto no es como la élite, que puede ser un esquema clásico, ¿no es cierto?, de unas figuras reformistas que tienen conflictos con una élite que resiste esos cambios, o que quiera perder con la élite, obviamente. Pero aquí no. Aquí Bachelet tiene problemas graves respecto de la sociedad. No, Piñera también tuvo sus problemas con la élite y él tomó decisiones que causaron problemas. No solo con la élite, es cosa de entenderlo. ¿Tuvo una marcha por ahí el 2011? Ahora aquí, sí, sin duda. Y Bachelet también ha tenido marchas. El tema es de que Bachelet, si ella cree, o sea, el último error de diagnóstico es creer de que los problemas de Bachelet se resumen en la ENADE. Y que su problema es de confianza empresarial o son trabajos con la élite. Sus problemas son en que en el país donde la presidenta en este minuto tiene el deber de conducción, cuando ella hace su diagnóstico, mira un país enfrentado o con crispación, ella tiene que mirarse a sí misma y decir, bueno, ¿en qué colaboro yo para que eso cambie? O sea, Gonzalo, ¿tú hubieras esperado una autocrítica de la presidenta en este clima de crispación, de cuidar el clima político, por ponerlo en sus propias palabras? Sin duda, ella tiene el derecho a interpelar a los empresarios y claramente no está en su mejor minuto de relación con los empresarios, cosa de escuchar los discursos de lado y lado. Yo escuché el discurso antes del ministro Arena, que era una cosa un poquito ya pidiendo por favor, o sea, ya casi en un tono de una credibilidad un poco baja, pero muy, muy, muy pidiendo por favor. La presidenta no, usa un tono de interpelación, yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura, pero habla que tiene un problema ahí. Ahora, creer que el problema está solo ahí, eso es un poco desconocer lo que está pasando en el país. El país un poco lo que hoy día cuando mira y dice, este 2014 lo estamos cerrando con una pregunta, es decir, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están pasando cosas? A ver, Alberto.
Es que no, a ver, dijiste 6 cosas equivocadas, entonces claro, cualquiera de ellas resulta que dices que alguien dice que el diagnóstico el problema es la ENADE para la... Nadie ha dicho tamaña cosa. Todos sabemos que el problema no está solo en la ENADE, que el problema no es la ENADE como evento, de hecho, sino que hay un tema con las presiones empresariales, con la iglesia, con facciones adentro de la nueva mayoría, con divisiones, con una acción específica. Perdón, pero estamos hablando de cosas de estar informado, digamos. Tú puedes elegir reducir tu análisis y después ampliarlo, no tengo ningún problema. Lo que no puedes hacer es reducirlo a un factor y después pretender que es multifactorial. Es como lo que dije, no dije nada de Bachelet, dije el empresariado eligió por una estrategia. Eso fue mi frase. Entonces tú estás diciendo que supuestamente yo habría dicho algo al respecto, no dije nada. Que tú dijiste bueno, eso. Entonces no me disputes. Es una cosa, es un juego solamente para ir y volver. O sea, yo lo que te pido es que volvamos a Descartes y a la lógica clásica y tratemos de hablar en directo, porque si no, estamos elusivos. El que focalizó el problema en los empresarios fuiste tú, Alberto. Ahora, pero convengamos también de que han sido los empresarios los que han generado el empresariado. Acá todos tienen una cuota de responsabilidad, pero el empresariado, a propósito de la reforma tributaria, la reforma constitucional, ha generado la laboral, este tema de la desaceleración, de la falta de crecimiento. Todos queremos que el país crezca, pero también queremos que se produzca algún cierto equilibrio en un país claramente inequitativo, desigual, con falta de afiliación sindical, con falta de derechos laborales, con un sistema desregulado que desprotege a la mayor parte de los trabajadores, que es una herencia de la dictadura, ¿no? De la dictadura de Pinochet, y que todavía mantenemos. Claro, no modificamos, salvo en materia de contrato individual, pero no en materia de derechos colectivos los trabajadores, que es necesario remirar. Entonces han sido, yo creo que los empresarios los que han puesto esta voz de alarma de no toque esto, no toque esto otro, porque hay desaceleración, porque hay poco crecimiento. Entonces yo creo que ella va al lugar correcto. Ahora, ojo, la gente que sepa, la presidenta está permanentemente en terreno y uno observa cómo entrega títulos de dominio en Valparaíso y le está hablando a los ciudadanos y le habla a sus ministros y les pone un ritmo y le habla, o sea, ella permanentemente interpela a varios actores. Lo que pasa es que esto es lo que tiene un poquito de publicidad, porque los empresarios también tienen, no la tupé, porque sería muy feo decirle que los empresarios tienen la tupé de emplazarla públicamente, pero ellos son más, y ellos, claro, le contestan algo que una cierta relación que uno no... Van a la moneda, le plantean una reforma, van a la ENADE y le hacen un planteamiento con una cobertura masiva de televisión. Bueno, está bien, el diálogo democrático, pero yo considero que ella cumple con su rol de liderar un proceso y una época determinada. ¿Cómo entiendes la estrategia del gobierno? Porque hay algo que decía Gonzalo que a mí también me pareció, que había un tono distinto en lo que dijo, por ejemplo, el ministro Arenas, que básicamente fueron loas al empresariado, y el discurso de la presidenta Bachelet. ¿Es el policía bueno y el policía malo? ¿O son sencillamente dos estrategias que fueron discordantes, que no se pusieron de acuerdo? Porque fueron discursos bien distintos, ¿no? Yo me hago la misma pregunta y honestamente no parece haber una estrategia muy nítida por parte de la moneda. ¿O cambiaron el discurso de Bachelet? Pero es difícil de entender de que el ministro esté en una lógica y en un discurso y la presidenta en otra. A lo menos hay una disonancia de la cual se tendría que hacer cargo el ministro Peñalillo y la conducción, digamos, política del gobierno. Yo honestamente no veo con claridad una estrategia, veo más bien a un gobierno que tuvo una campaña electoral muy exitosa, con una lectura del país, con una propuesta, digamos, muy rimbombante, pero una vez que estas fueron empezando a percibirse con los chilenos, cuando la economía empezó a verse afectada, cuando la reforma ocasional empezamos a ver las consecuencias que tenía ya para las familias y para la clase media chilena, entonces las personas empezaron a perder sintonía con la presidenta y su proyecto. Y esa es mi impresión, que es la cuestión más bien de fondo de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, más que corregir la estrategia, antes creo que la presidenta debería leer muy bien las señales que está recibiendo de la ciudadanía y ojo, de su propio conglomerado. Son señales de la DC, de un mundo más bien ligado a la concertación, que está diciendo, ojo, hagamos cambios. Y ellos pueden ser incluso profundos, pero tienen que ser bien hechos, tienen que tener un diseño, tienen que tener una ingeniería fina en materia de detalle. Veamos lo que dijo el senador Montes, con las indicaciones que propuso en materia de reforma ocasional, era prácticamente modificarla completamente. Vamos a hablar de eso. Llama la atención la ausencia de estrategia. Ok. Alberto, ¿qué leíste tú de eso? De la respuesta de Bachelet, pero también de lo que dicen los empresarios y de las frases que son bastante duras del empresariado, cuando dicen, por ejemplo, que los cambios son darle el gusto a los que gritan.
Bueno, porque yo creo, a ver, primero, yo creo que el empresariado leyó estratégicamente bien el partido. O sea, el empresariado, cuando Jorge Aguad dice, saluden al padre de la guagua respecto a la reforma tributaria atribuyéndosela, y el gobierno no exige al día siguiente que saquen a ese interlocutor de la asociación de banco, ya se le abrió el problema al gobierno. O sea, una cuestión tan simple como esa. Yo no puedo permitir que un fáctico venga, y además públicamente, porque ya si lo hace privadamente, vaya y pase, desgraciadamente, lo que es la tradición histórica de Chile en los últimos años, pero además públicamente se atribuya que una ley de la República no se discutió en el Congreso, se discutió, resulta que por él lo pudo hacer, fue el padre de la guagua. Entonces, el gobierno permitió ese tipo de actitudes. Y lo que pasó es que el empresariado vio que además funcionaba, que le ponía un par de actores sociales medianamente inventados, para que andamos con cosas, la Asociación de Emprendedores de Chile, que es una cuestión que está desactivada desde la época de Longueira, ya aparece ahora la Confepa, qué sé yo, donde aparecen esos actores, son utilizados en estas acciones, se levantan campañas publicitarias puestas en los diarios, es una estrategia permanente. Y funciona. Entonces el gobierno acepta las presiones. Michelle Bachelet, yo creo que cuando se da cuenta que el discurso de Arena tenía un tono y el discurso de Santa Cruz tenía otro, nada que ver, se da cuenta, ella, sus asesores, alguien del comité político, dice no podemos, y ahí leen bien. ¿Tú lo ves como una respuesta? Yo lo veo como una respuesta y dicen no podemos permitir esto, y de hecho son muchas las frases donde le dice, a ver, momentito, aquí a alguien se le confundió el rol que tienen en la sociedad. ¿Y se haga en el discurso B, dice esto? Sí. Mira, yo no le veo tanta relevancia a lo que pasó en la ENADE. O sea, la disputa respecto del ministro Arena, respecto a los empresarios, es una disputa larga, donde ha pasado humillaciones insólitas para un ministro de Hacienda. O sea, yo recuerdo una reunión del ministro Arena donde lo invita al ministerio, los recibe a todos, y resulta que en la puerta del ministerio le dicen, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos más diálogo con este señor. Y resulta que acto seguido es la presidenta la que lo recibe en La Moneda, después de un desagravio total al ministro de Hacienda. Entonces, ¿el ministro Arena tampoco ha sido respaldado por la presidenta? No, sí, yo creo que sí, pero recomendamos que ella entiende que él tiene un problema en lo que debiera ser dentro de su ámbito de liderazgo, la conducción de la relación con los empresarios. Ella ha tenido que subrogarlo varias veces, intervenir directamente. ¿Eso no pasa mucho en los gobiernos? ¿Le pasó a Lavín con Piñera? ¿Le pasó a Bulnes con Piñera? Bueno, sí puede ser. El tema es que los ejemplos que tú das, en este caso, es muy patente que es un ministro que tiene una mala relación con el mundo empresarial, que no tiene credibilidad en el mundo empresarial y que el mundo empresarial no tiene el desparpajo ni siquiera de disimularlo. O sea, se lo manifiesta cada vez que tiene ocasión. O sea, porque siguiendo tu lógica, lo que nuevamente el propio ministro Arena tiene que haber sido que pisó un cazabobo, hizo un discurso en un tono y se encontró una respuesta en su cara, presente él, de otro calibre. O sea, es lo que estamos diciendo. Cuando ayer escuchaba al presidente de la Democracia Cristiana decir, ¿sabe qué? Hay un déficit político en el gobierno sustantivo. Y no es primera vez, no es el único que lo dice. Se sumó hoy día el presidente del Partido Socialista. Decir, mira, nos hemos equivocado en un tono más acogedor, menos duro que el presidente de la Democracia Cristiana, pero no, hay un déficit político. Pero es el conflicto de los partidos con el bacheletismo. No sé si están en conflicto los partidos con el bacheletismo. Bueno, importante. El que sí está en conflicto claramente es la UDI con el gobierno. Tuvimos una semana con varios hechos marcados de la UDI. Partimos, lo hablamos algo en las palabras de Evelyn Matei, que luego ha reiterado, el video del Yo Me Revelo, la interpelación también al ministro Eizaguirre. Hernán, ¿funcionó o no funcionó esta estrategia o esta ofensiva, si queremos decirlo así, de la UDI esta semana contra el gobierno? A ver, mi impresión al menos es que el gobierno eligió a un adversario y usó y ha hecho de la UDI, digamos, un objetivo para poder defenderse de problemas que son más bien locales y de la casa que problemas que radican en la UDI. Con todo, creo que hay distintos elementos que componen lo que pasó entre la UDI y el gobierno en los últimos días. Creo que Evelyn Matei fue lejos en el tono respecto a sus críticas. Sin embargo, creo que hace mucho sentido en el fondo para muchas personas y creo que en los días que vinieron a continuación tuve la posibilidad de ponerlo más bien en contexto. El video yo no lo encontré tan afortunado, pero más allá del tono del medio o del mensaje mismo, marcan un punto en la UDI y es ser una oposición política nítida frente a la ciudadanía respecto de lo que está haciendo el gobierno. Y eso creo que tiene un valor y creo que el gobierno además está reaccionando precisamente a esa invitación. ¿Lau? Yo no creo que sea una invitación, ¿no? La verdad que lo que los ciudadanos esperan es que quien ejerza el gobierno y haya obtenido la mayoría lo ejerza a plenitud, que ejerza su mayoría y que tenga capacidad de dialogar y en la medida de lo posible, como diría un Patricio Elwin que estuvo de cumpleaños hace poco,
llegar a acuerdos. Si eso no es posible, se debe imponer la mayoría. Y de la minoría que haga una oposición constructiva. No el yo me rebelo, no esta odiosidad, porque la verdad que nos da lo mismo. Yo he escuchado a mucha gente hablar de la forma de la exministra Matei, que me merece. Yo en general, además, no estilo hablar menos mal de las mujeres, porque la dificultad de hacer política para todo es complejo, más encima para las mujeres mucho más, pero el tono de ella no fue, o sea, el fondo de sus palabras no sirven o no da lo mismo el tono que se use para querer decir una cosa. La mezcla del fondo, si ella tenía observaciones de fondo, podría haberla hecho sin caer en descalificaciones personales. Yo creo que la política y la gobernabilidad democrática y la democracia se sustenta en poder tener un diálogo pacífico y a una altura que represente correctamente a los chilenos. Uno no puede andarse diciendo estropicios por la televisión, o insultando, agraviando, tratándole de torpe, yo creo tonto y leso. Me parece que es inadecuado. No es de la altura de una exministra de Estado, no está a la altura de una ex senadora y de una candidata presidencial. Yo creo que ella definitivamente lo que intenta es marcar una pauta a su estilo, cree que la gente se lo va a perdonar, pero yo creo que los ciudadanos están muy molestos de esta forma de hacer política, porque lo que hace es hacerle mal a la democracia. Yo confío en la palabra de Michelle Bachelet cuando ella dice, no, yo no tengo esta forma de hacer política. Quizá por eso es que la gente le tiene tanta, no solamente simpatía, sino que confianza a la presidenta Bachelet, porque sabe que ella no va a utilizar cualquier medio para lograr el propósito. Yo creo que Evelyn Matei se pasó de la raya y no logra penetrar con sus argumentos porque la forma la destroza ella misma. Partí diciendo que la forma no me parecía la mejor, pero creo que hay una crítica política de fondo de la cual nadie se haciendo cargo, y además creo que tiene todo el derecho a representar a una parte de la ciudadanía. Una cosa es ser oposición y ser constructiva, pero jamás quitarle el derecho a poder representar lo que es muy legítimo. Una opinión política respecto a un gobierno que está haciendo las cosas mal. Pero hay que centrarse en lo sustantivo, no descalificando a las personas, pero no descalificando a las personas. Y ella cometió un error y todo lo que puede haber tenido razón o no, que era legítimo o no, representarle al gobierno, se cayó por su propio peso. Ella fue incapaz de sostener un argumento en los términos que demanda una democracia que pretende ser sólida como la nuestra. Ok, Alberto. ¿Y el yo me revelo de la UDI? Sí, es que yo creo que la UDI, claro, yo creo que responde a la misma estrategia. Yo creo que la UDI se inventó una hipótesis traumatológica, diría yo, que es como hay un hueso que muestra osteoporosis, el momento de golpearlo, digamos, ¿ya? Y la verdad es que, y asumiendo que con un poco de desgaste se va a romper. Desgraciadamente para ellos la política no funciona así. La política tiene otro tipo de variables, no es pura tecnología política, no es puro mirar la encuesta y ver que ahora está abajo, entonces le pego ahí, baja más. Muchas veces un golpe de ese tipo puede generar un rebote. No es lo mismo. Perdona, un dato, en la encuesta de Plaza Pública Academy, la reforma educacional subió 6 puntos esta semana, por primera vez en mucho tiempo, venía en caída libre. Exactamente, inmediatamente rebota porque evidentemente cuando tú ves desgaste, cuando Michelle Bachelet lleva meses, puede haber llevado meses y meses y meses bajando, y tú le das, efectivamente el golpe funciona. Pero si hay un rasgo que tiene Michelle Bachelet, un poco lo dijo Laura, Michelle Bachelet tiene un rasgo muy interesante que es, dentro del sistema político, es un personaje que la gente no identifica con la élite política. Y considera que la élite política es la que es abusiva normalmente. Entonces, cuando le pega la élite política a Michelle Bachelet, ¿ya? La gente se junta con ella. Entonces, al final, lo que hizo Evelyn Matei y lo que hizo el video de la UDI es sencillamente hacer rebotar el asunto. Es explicitar que aquí hay una estrategia. Es como cuando el truco del mago se le ve ya dónde está el conejito guardado para que salga en el momento adecuado. Yo creo que fue un error grave, un error estratégico severo, y la hipótesis estaba equivocada, está basada en una visión de la sociedad más que es primitiva, diría yo directamente, basada en una racionalidad mecánica, cuando las sociedades no funcionan así. Entonces, la verdad es que simplemente habla mal de la estrategia política, además habla muy mal en términos éticos, qué sé yo. En todo caso, se enfrentaron dos personajes que son muy distintos, además. Michelle Bachelet en general no usa, de hecho, una crítica que yo hago permanentemente es que no usa todos los medios que tiene, ni siquiera usa la mayoría de los medios que tiene para poder llegar a sus objetivos. Y Evelyn Matei usa cualquier medio que tenga disponible para llegar a sus objetivos. Gonzalo. Mira, yo creo que hay un sentimiento importante en la sociedad de molestia con el gobierno, muy relevante. Incluso, depende de la encuesta que veamos, podemos decir que ya está mayoritario, ¿no? Respecto de los cambios, de repente la gestión. Y eso está ahí instalado. Y los políticos lo que hacen, actúan
es tratar de interpretar esos sentimientos. Yo creo que Evelyn Matei interpreta ese sentimiento de la necesidad, después de una larga espera. No, bueno, si tú me dejas hablar, yo puedo hablar, porque aquí en ciencias sociales hay cosas, opiniones subjetivas y hay datos. Después, una semana después de esto, el gobierno no sube, no tiene el rebote que tú llamas, que el rebote, el hueso, lo que tú quieras, no existe. En los datos no existe. O sea, Plaza Pública Academ, si como esa fuente, un punto sube, que está dentro del margen de error Michelle Bachelet, la reforma educacional sí sube 6 puntos. Y el rechazo a la reforma sube 2 y el rechazo a la presidenta también sube. Entonces, decirle, aquí lo que hay un nicho y un espacio político para hacer oposición, y ese espacio está en disputa. Y lo que se visibiliza en la UDI, la estrategia es de ser una alternativa de oposición. La UDI tiene un mandato democrático de ser oposición. Para eso fue elegida por la ciudadanía y le está abriendo ese espacio. Ahora, hay un punto que de lo que dice Laura que me hace sentido decirle, mira, nos gustaría una oposición más constructiva. Y yo te retruco, Laura, la UDI presentó una propuesta alternativa en materia educacional junto con otros actores políticos, está guardada en un cajón. El gobierno ni siquiera la leyó. Producto de los bombazos, el ministro del Interior, en un momento muy débil, cuando se le cuestionaba duramente al ministro del Interior, recibió a la UDI también y recibió su propuesta de materias de seguridad y de reforma. Esa propuesta y esa en materia de seguridad y de reforma a la ley antiterrorista también están guardadas en un cajón. Entonces hay un minuto en que la sociedad dice, esta invitación al diálogo. Un solo ejemplo, la presidenta, de vuelta a su viaje, dice, vamos a ver diálogo, todo lo que sea necesario para sacar la reforma y la aprueben todos los chilenos. Acto seguido fija, al 31 de enero, aprobada la reforma. Entonces, también hay señales confusas que ha recibido la oposición respecto de qué significa diálogo. Hay algunos en el gobierno que sienten que el diálogo es la rendición, y no cabe rendición cuando hay personas que piensan distinto y que representan mundos distintos. Ahí lo que hay que producir es acuerdo. Y lo que hay que producir es un encuentro. Yo creo que hay espacios de encuentro en educación, hay espacios de encuentro en la reforma laboral, hay espacios de encuentro, pero para eso tiene que haber voluntad real. Porque si no, estas invitaciones al diálogo que finalmente dicen, perfecto, dialoguémonos, pero el lunes tenemos que votar y aprobar y implementar la mayoría. Yo creo que ese diálogo es el que ya hay una señal importante de decirle, en Chile hay oposición, tiene un mandato democrático para hacerla y está disponible para enfrentar y cuestionar al gobierno. Yo creo que con los límites que produce el sano diálogo democrático. Y yo, no porque lo haya hecho una persona a la cual le tengo mucho cariño como Evelyn Matei, voy a validar lo que transgrede lo personal. Pero también hay que ser un poquito honesto y decir de que en la izquierda hay personas que tienen la epidermis un poquito delgada y que solo se fijan cuando se cuestiona a algunas personas, porque a Evelyn Matei le han dado con todo, la han descalificado con todo, la han tratado de loca. Y yo, a la ministra del CERNAM, silencio, no ha dicho una palabra, se ha descalificado públicamente por agentes políticos a una mujer. Cuando eso ocurrió en el gobierno anterior, la ministra, que fue cuestionada incluso por algunos, salió a defender si no me equivoco, era Camila Vallejo por los cuestionamientos que había recibido, porque no correspondían cuando hay cuestionamiento hacia una mujer, ya sea ninguna persona. Cuando transgreden y lo que buscan más que nada es hacerle daño en lo personal y no hacerle un punto político. Brevemente, Alberto, nos tenemos que ir a la pausa, pero brevemente. No, yo simplemente quería preguntarle a Gonzalo, porque resulta que aquí hay una confusión respecto a lo que es el diálogo. Aquí hay un gobierno cualquiera, olvídate que es este gobierno, quiere cambiar el modelo educativo y tiene que llegar a acuerdo con ustedes que instalaron el modelo educativo estando en dictadura. ¿Por qué habría de llegar a diálogo en acuerdo con ustedes si quiere cambiar el modelo educativo en un gobierno democrático? Bueno, aquí está la razón de por qué no hay diálogo. Hay gente como Alberto que piensa de que el diálogo es imposición. Eso no se llama diálogo aquí ni en ninguna parte. Ustedes pusieron un modelo educativo en dictadura, honesto, que además fracasó. Puede ser honesto y decir, no quiero diálogo, quiero imponer mi mayoría, que hasta donde entiendo tampoco es tuya. Estás hablando de un gobierno dictatorial, Gonzalo, que se instaló un modelo educativo en un gobierno dictatorial y resulta que se quiere cambiar en un gobierno democrático y tú le exiges que negocie con el modelo educativo dictatorial. No, perdón, no ponga palabras. Yo no le exijo nada. El gobierno tiene derecho a llamar al diálogo o no hacerlo. Al hecho de que el gobierno quiera cambiar. Yo no he dicho eso. Tú dices que tiene que entrar en diálogo. Perdón, lo que yo dije me hago cargo. No puedo hacerme cargo de lo que tú inventes. Lo que yo digo es que si hay una invitación al diálogo, uno tiene que tener señales que no sean confusas.
Si yo te invito al diálogo, esto es porque estoy dispuesto a escucharte y hacerme cargo de cómo tú miras. Como tú miras la educación. Si yo no me quiero hacer cargo de cómo tú miras la educación, porque tengo tu convicción de tener la verdad total y querer imponer un cambio distinto con la mayoría, lo hago, pero no le llamo a eso diálogo. Pero tú lo invitas a conversar y después dices, no me pareció la conversación, me parece que están diciendo cosas. Perfecto, no hay ningún problema. Tenemos que ir a la pausa. Antes de la pausa, hoy comenzaron a rendir más de 200.000 jóvenes la PSU en Chile. Y hay una frase interesante al respecto, que la dice el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi, por esto de que ya no se descuentan las malas. Recordemos que cambió el sistema de la PSU y ya no se van a descontar las respuestas malas. Dice lo siguiente Solesi, hoy en la segunda. Por no descontar esas preguntas malas, va a subir el puntaje mínimo de corte, que va a ser distinto al puntaje mínimo que había el año pasado. ¿Va a subir el puntaje de corte con esta modificación en la PSU? Vamos a revisarlo después de la pausa. Bien, nos quedamos con un verdadero o falso. Es el siguiente, para quienes están rindiendo la PSU por estos días, ¿sabes? No sé qué hacen viendo el programa, en todo caso, si tienen que rendir la PSU mañana. Vayan a acostarse, niños. Vayan a acostarse, apaguen la tele. Vayan a acostarse, duerman, descansen. Ya, Juan Manuel Solesi, vicepresidente del Consejo de Rectores. Por no descontar las preguntas malas, va a subir el puntaje mínimo de corte, que va a ser distinto al puntaje mínimo que había el año pasado. ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Es mi jefe, tiene que ser verdad. Sí, tiene que ser verdad. Autoridad. Es falso lo que dice el presidente del Consejo de Rectores. ¿Por qué? A ver, esto requiere una explicación. Lo conversamos y esta es la explicación además que hace Jorge Mansi, uno de los creadores de la PSU y director de MIDE UC. Efectivamente, la cantidad de respuestas correctas es probable que sea mayor, porque acertando, digamos, al no haber descontado, es probable que sea mayor. Pero el puntaje, 500 puntos, 600 puntos, no es la cantidad de preguntas correctas. Es un puntaje relativo, estandarizado, que se saca con una campana de Gauss, con el puntaje estandarizado. Por ejemplo, es posible que ahora en vez de, por poner un ejemplo cualquiera que nos lo decía Mansi, que en vez de 50 respuestas correctas haya 53. Eso no significa que el puntaje va a subir de 600 a 650, porque es un puntaje estandarizado. Igual puede subir. El puntaje de corte más puede subir, correctas, va a sacar los puede mismos bajar, puntos. pero es un estándar y no significa que mayor cantidad, exactamente, por una cantidad mayor de respuestas correctas puede significar el mismo puntaje que había antes. Por lo tanto, el puntaje de corte debería ser más o menos similar, al menos de acuerdo a esta variable. Esta variable no hace que suba el puntaje de corte. Nos lo explica Jorge Mansi, ex integrante del Comité Técnico Asesor de la PSU, director de MIDE UC. Para que vean. Lo vamos a ver el 15 de enero. Así que, ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Ahí voy a volver con los datos a defender a mi jefe. Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna razón para que suba ese puntaje. Laura, usted había pedido la palabra, si me imagino que iba a decir algo bombástico. No, para nada. Lo que pasa es que yo sí quisiera precisar, porque a propósito del rol de la oposición, uno puede, como parte del oficialismo, reconocer que los partidos políticos al cual pertenecemos cada uno de nosotros hemos cometido errores en la forma de dialogar, en lo público que hemos hecho en nuestra desaveniencia, en las diferencias que tenemos legítimamente porque somos distintos partidos políticos y también respecto de una autocrítica que no me corresponde a mí, pero uno puede hacer una evaluación del comportamiento de los ministros, aunque esa le corresponde plenamente a la presidenta, pero lo que sí yo observo es que lo que no puede quedar en la conciencia de la ciudadanía es que, en definitiva, el concepto de diálogo es lo mismo que la teoría, la tesis del consenso, del acuerdo a toda costa que primó durante 20 años. Yo creo que también la ciudadanía nos dio un mandato cuando aprobó un programa de gobierno y aquí viene la tesis de que, y yo escuchaba ayer a la exministra Evelyn Matei decir, no, pero es que ellos no sabían lo que estaban aprobando. Y esta supuesta ignorancia del pueblo llano y de la sapiencia de las élites es una cuestión ante la que yo sí me revelo, porque vengo de ahí, esta creencia de que son ellos los que es necesario orientarlos porque son como niños pequeños que no, o como, no, los niños son muy sabios, o como personas que no tienen ni idea de nada, es un error. Y esta disposición de creer que como cuando tú le llevas la propuesta, la presidenta tiene que decirte, sí, está todo. Entonces, yo meto 2 tuyas, 3 mías, 4, no. Acá también hay ciertas ideas centrales de la reforma que no pueden definitivamente ser
transar o negociar porque se desvirtúa la reforma. Uno puede dialogar, puede tratar de convenir los tiempos, puede graduar el tono, pero no puede transar en el contenido de la propuesta, porque una propuesta de fortalecimiento de la educación pública deja de ser esa propuesta si se cambia. Laura, Entonces, ojo, porque también la mayoría tiene legítimo derecho a ejercer las mayorías. Y para introducir el siguiente tema, Laura, precisamente en lo que tú dices, ¿se desvirtúa la reforma cuando, por ejemplo, senadores del oficialismo están diciendo que para colegios de menos de 500 estudiantes la cosa sea más gradual, haya para ellos algún tipo de exenciones que no sean las mismas normas que para los colegios grandes? Yo creo que sí se desvirtúa, pero no es solo su responsabilidad cuando ha habido incapacidad para explicar correctamente, y yo esto lo he dicho en el programa como 10 veces, ¿no? Y a ustedes les consta, cuando ha habido problemas para transmitir correctamente los tiempos y la forma. O sea, yo creo que una reforma no solamente es importante en los sustantivos, sino que en el procedimiento que se utiliza para explicarla y para hacer que toda la gente que te está aportando en el Congreso, tus votos, los ciudadanos, pero sobre todo tus votos en el Congreso Nacional, sepan y tengan clara la visión en eso. Claramente hay un tropiezo que yo lo he observado ¿Se siempre. desvirtúa la reforma y del Hernán? Yo creo que es un error. Creo que es un error plantearlo sobre todo en términos, partir por lo público con ese tipo de temas, son temas que se pueden discutir en sala, me parece que ese es el lugar. Creo en todo caso que no estamos hablando de ese tipo de reformas, no estamos hablando de lo que pasó en la reforma tributaria respecto a que desde dentro del mismo Palacio llegaban unas propuestas que vulneraban el corazón de la reforma. Me parece que este es un tema más específico. Pero creo que en cualquier caso es un error y en general matizar respecto a una reforma que tiene que tener una línea gruesa bien clara, bien definida, creo que confunde y eso no ayuda. A mí me llama la atención esta discusión porque creo que el gobierno ha sido muy confuso en esta idea de que por un lado tiene mayorías y viene a traer una serie de cambios muy profundos, pero al mismo tiempo llama al diálogo y valora los consensos. La reforma tributaria es el mejor ejemplo de eso, que terminó con todos los votos y la presidenta, cuando salió de Chile, muy orgullosa, le contaba a todos, digamos, de que esta reforma había sido apoyada por todos los sectores políticos. Entonces, se transa. Me da la impresión de que recaudar 8.000 en el tantos discurso de la nueva dólares. mayoría, en el discurso de la retroexcavadora, en el discurso refundacional, no hay un quiero la espíritu de un retroexcavadora. grupo de personas que llama a imponer las mayorías y, por otro lado, el realismo indica, además que, digamos las cosas como son, con reformas que han tenido serios problemas en su discusión, en la calidad. El realismo fáctico no puede indicar nada, hombre, si eso es antidemocrático, tratar de operar las cosas por la cocina, eso no corresponde. Pues. Eso, hablo con su senador No, yo lo hablo yo a mí pero misma en yo este estoy de acuerdo programa. contigo, Yo lo son hablo en instituciones donde se deben producir las discusiones y los acuerdos. Pero el punto que quiero hacer es súper simple. Por un lado, hay un discurso pro cambios estructurales aplicando las mayorías que tiene la nueva mayoría, y por otro lado hay una demanda por llegar a grandes consensos con todos los sectores del país. ¿Qué ha acontecido? Entonces la presidenta tiene un discurso fuera de Chile y la nueva mayoría y todo el mundo, digamos, de la centroizquierda, uno muy distinto al interior. Y eso es parte de la confusión de que los chilenos ven. Y ahora, para rematarla, lo que está pasando con la reforma educacional y las propuestas del senador Montes hablan una vez más de que respecto de criterios fundamentales respecto a la reforma, no estamos hablando que el senador Montes propuso una cosa cosmética. ¿Estás hablando del tema del CIMSE? Estoy diciendo, no, el senador Montes propuso algo súper simple y profundo. Es que para colegios donde hay menos de 500 alumnos, no corra la excepcionarlo de gran parte de la reforma. En el fondo. Y les quiero decir de que es por sobre el 72% de la educación particular subvencionada lo que, con esa simple indicación... De la cantidad de colegios. El senador, no de estudiantes. De los colegios. Que el senador Carlos Montes está dejando afuera. Entonces, uno se pregunta, ya no ni siquiera respecto del criterio de cómo se conduce políticamente, sino respecto de las propias reformas. Y el senador Montes, digámoslo, un senador del Partido Socialista, experto para la izquierda en temas de educación. Por lo tanto, más bien, incertidumbre y confusión es lo que genera el propio discurso del gobierno. ¿La interpelación sirvió para darle un poco de respiro a la reforma educacional? Ahora que estamos entrando en los que deberían ser los meses decisivos, diciembre y enero, ¿le dio un respiro al ministro Izaguirre como lo muestra la encuesta de Plaza Pública Academ con esta alza de 6 puntos o no? La reforma, la interpelación, la lo dije... está trabajando como loca esta institución. Están trabajando muchísimo. Están trabajando muchísimo. La interpelación, antes de que ocurriera y antes de esa encuesta, lo dije en este programa, me parecía un error político. Sí, lo dijiste. Porque las interpelaciones le han permitido, y así lo ha mostrado la experiencia, más bien salir jugando al ministro de turno
y tomar un cierto aire cuando está viviendo un minuto crítico, y creo que esta no fue la excepción. Pero es solo eso. Creo que esto es un balón de aire que va a durar, digamos, días, porque en estricto rigor se van a tener que llegar a definir criterios respecto de esta reforma en el Senado, más allá, digamos, de lo que ocurrió con la interpelación. Alberto, ¿tuvo algún efecto político la interpelación? Sí, efectivamente tuvo el efecto de permitir al gobierno tomar un poco las riendas del tema, poder salir y explicar, tener una plaza para poder explicar la reforma. Yo creo que sale claramente fortalecido el ministro Izaguirre. Pepa Hoffmann no es precisamente la persona. Recordemos que Pepa Hoffmann, por ejemplo, ella estaba en la Comisión del Lucro de la Cámara de Diputados en el año 2012, y ella no asistió prácticamente a ninguna reunión de la Comisión del Lucro, ¿no? Entonces, ella es una persona que en el tema educacional tiene una postura bastante fanática y que no ha querido nunca dialogar. O sea, no sé, es que es así. Pero no nos centremos en la interpeladora. Yo creo que hay un problema. Tú eliges un interpelador por alguna razón. Tú pones una persona que quieres levantar por alguna razón y se supone que es alguien que representa el espíritu del sentido educativo de la derecha. Sí, y resulta que ella no quiso ni siquiera exponerse a los datos de la Comisión del Lucro de la Cámara. Yo creo que me parece un error. Creo que tiene más que ver con la institución de la interpelación, que creo que tiene una serie de debilidades, más con quien estuvo presente ese día. Sí, Mira, no me refería a la interpelación, porque obviamente es un conflicto de interés. Yo soy el único que está sentado aquí, está enamorado de la interpeladora, así que yo me siento liberado de responder cualquier estupidez que se diga o no se diga en torno a eso. Cada uno puede hacerse cargo de lo que quiera. Pero lo que sí es importante es, las encuestas no mandan, pero el censo social nos dice los datos son un elemento relevante. Las interpelaciones lo que hacen es básicamente hablarle a las propias audiencias, casi igual que los debates presidenciales. Y si uno mira ahí, el efecto es, hace pic el rechazo, 54, y sube 6 puntos a 37 el apoyo. 54, 37. Ese es el efecto después. Fortalecido o no fortalecido, bueno, eso es la subjetividad de cada uno y bien. Cada uno sube más la aprobación que el rechazo, eso también es un dato duro. Pero hace pic el rechazo. El rechazo hace pic de toda la secuencia, que está medido semana a semana, hace pic en 54. Más gente informada. O sea, bueno, claro, 54 de rechazo. Uno tiene que subir, yo no tengo esa prepotencia de decir que los que están informados son los que la aprueban y los que no están informados son los que la rechazan. Más gente informada que se define. Más gente tiene opinión que antes. No, porque hubo un movimiento. Ahí hay que ver bien, porque la serie en general, hay un punto ahí en que hay mucha gente que entra y sale. O sea, no es que se cambia, entra y sale. O sea, gente que apoyaba y se sale, entra en duda, y no es tanta la gente que apoya la reforma una semana y la rechaza la semana siguiente, sino que gente que se mueve y se esconde muchas veces en el no contesta, va y vuelve. Y si uno mira la serie completa, claro. No es un panel. Cuando uno mira la encuesta, porque es representativa, da lo mismo que sea un panel, es representativa, es probabilísticamente representativa. No es representativa. Bueno, es representativa del universo que define la propia nuestra. Bueno, está bien. Usemos los conceptos bien. Pues, no, es representativa. Pues, si lo puedes mirar, es representativa no de lo que tú te imaginas que representa, sino de lo que el universo que define la propia encuesta. La encuesta define su universo. Vamos a entrar en un tema de rigor académico. La encuesta define su universo. Las 700 personas que contestaron, las 500 personas que contestaron. Entonces no sería una encuesta. Entonces bueno, lo más sí, propio es el problema de la metodología que tiene. Pero sí es una encuesta, es probabilística, define su propio universo. Y uno podrá definir el mundo según el ombligo, lo que quiera, pero la encuesta cumple con el estándar internacional. No lo cumple. No lo tiene. Perfecto. Digamos que la metodología o esta estrategia de seguir todo a través de la encuesta es desde mi punto de vista, es la mala política. Yo no creo y estamos cayendo persistentemente en estas dinámicas y particularmente en los comentarios que toda la semana estamos vertiendo al respecto de lo que pasa o no pasa en Chile. Yo insisto, las encuestas no pueden ser una herramienta de medición y tú como experto... Yo aporto en ciencia política. En periodismo político. En periodismo político. Bueno, experto político. Lo que a mí me parece es que utilizar la encuesta para medir todo y cada una de las actuaciones de la clase política gobernante es un error. Es un error. Datos económicos, datos políticos, para ponerlos en la mesa.
Justamente cuando presentamos... A ver, no está bien, pero las señales se leen haciendo terreno, hombre, no leyendo encuestas. No, uno puede hay muchas formas de leer señales. Está bien, pero no puede ser la encuesta el único mecanismo, porque son engañosas, porque no son representativas en el sentido que dice Alberto de que efectivamente tiene una muestra. Yo soy una modesta profesora de Derecho, pero no tiene una muestra, y no sé de estadística mucho, pero una muestra muy resumida, reducida de la población, del descontento de regiones, de mujeres, de hombres, muy reducida al sector que entrevista y le pregunta. Entonces no puedo yo gobernar en base a este papelito, porque eso sería de una inmoralidad nadie absoluta. Dice eso, pero eso tampoco no se puede mates hacer. al mensajero. No, pero no se trata de matar al mensajero. El mensajero tiene que tener legitimidad. El mensajero me da la legitimidad a través del voto el día de la elección. Y yo no puedo estar gobernando en base a encuestas, porque eso es una mentalidad absolutamente antidemocrática. Nos deja a la clase política solo metido en las cuatro oficinas, en la oficina. Bueno, y comete un error, pues cuando se reacciona a la... Perdón que le saca el papel a todo esto. Uno no puede. No debería. ¿Tú crees que el problema del gobierno son las encuestas o hay un problema en la realidad? Pero claramente. Está enfrentando un problema en la realidad. Yo creo que la herramienta encuestas de tienen la valor solo oposición, si se reflejan algo. de hacer video. Mira, vimos video de la MAN. Vimos el video para la reforma tributaria. Vimos el video, ahora salió el video. Bueno, el gobierno no tiene video. Bueno, pero esa no es la forma, para mí eso no es la buena política. Yo creo que aquí se requiere más. No, yo creo que el gobierno tiene la función de gobernar, explicar, informar a los ciudadanos e implementar los contenidos en el programa de gobierno. Yo creo que la utilización de encuestas como de manera recurrente, semana tras semana, da un paso, da un anuncio que me voy a casar, anuncio que me voy fuera extranjero, hago encuesta para todo eso. No corresponde, uno tiene que ser más serio, porque la política requiere personas profesionales en el buen sentido de la palabra, personas que se dediquen al oficio de manera seria, o sea... No, me parece que las encuestas hoy día son un instrumento más que tienen que usar los políticos, los medios, los analistas para poder interpretar la realidad como un elemento más. Efectivamente, se produce en marcha y nos informamos por los noticieros de eso, creo que es una señal. Si se moviliza la CONFEPA, creo que hay que mirarlo. Si es que, ¿te fijas? Y creo que hay que ser sensible a las señales. A través de programas de farándula, ni de encuestas, me llama la atención ni de porque es bien gráfico, en el fondo, irse en contra de las encuestas, porque que es el señor de Donoto, digamos. Aquí el gobierno está perdiendo, y en particular la presidenta Bachelet, sintonía con la ciudadanía respecto de por qué fue elegida y la reforma que está llevando adelante. Esa es la cuestión de fondo. Si tiene que cambiar el equipo para poder enmendar el rumbo, señora Bachelet, hágalo. Pero al menos lea que hay una desconexión. Y si el problema son las encuestas, de verdad cambia los asesores porque eso no son el problema. El problema es de definición, no de sintonía. La sintonía significaría que ella tiene que ponerse en sintonía con la ciudadanía. La que sabe cuál es el proyecto es ella, por tanto ella no tiene que estar en sintonía con una ciudadanía que no diseñó el proyecto, ¿ya? Sino que ella lo propuso, ella dio una oferta. Lo que ella tiene que hacer es definir claramente cuál es el verbo que la rige. ¿La rige el verbo de transformación o la rige el verbo de conservación? ¿Ya? Eso es lo que ella tiene que definir. Y si ella define entonces que son los cambios estructurales, entonces ella tiene que avanzar por ahí. Y no después de decir que no se cambia una coma del proyecto de reforma tributaria, después todavía estoy tratando de examinar cuál es la coma que no se cambió. Porque todo lo demás se cambió. Bueno, esa es la confusión, pero eso no tiene que ver con una falta de sintonía. Tiene que ver con que ella, efectivamente, el día que defina claramente cuál es la agenda, si ella va a mirar a la izquierda de su posición o va a mirar a la derecha de su posición, entonces va a quedar claro hacia dónde se dirige y no va a haber incertidumbre. Lo que va a haber es gente enojada, gente contenta y punto. Ahora, en ENADE la presidenta fue bien clara. En ENADE ella ratificó el rumbo actual de su gobierno, bueno, entonces, la convicción en su reforma. Lo que dijo en ENADE. Pero ella va adelante. Hay una reforma laboral enciende, hay una nueva constitución y un procedimiento que no vamos a hacer para continuar con el programa. Ese es el punto. Ella ratificó la ruta. Ella ratificó la ruta por la cual fue elegida. Mi impresión es que a 8 meses de gobierno son múltiples las señales que le dicen esa ruta es equivocada. Ella tiene todo el derecho de seguir adelante, pero creo que también es justo mostrar y ver por qué ella está perdiendo sintonía. Y ese es el punto de fondo. Pero ella no ha seguido esa ruta. La reforma tributaria no siguió su ruta.
ella en la reforma educacional no ha seguido su ruta. Ella dejó entrar al ala conservadora de la Iglesia, dejó entrar a los sostenedores, dejó entrar al empresariado. Ella dejó entrar en la reforma laboral al empresariado. Está diciendo que ahora, entonces el ministro Arenas dice que va a ser gradual la implementación de la reforma laboral. Está dejando entrar. Ella no estableció una ruta clara. Por tanto, no se puede clara, decir... Alberto, no ha sido clara. El que ella ha llegado a acuerdos... ¿La reforma tributaria te parece clara? No. Ah, ya, gracias. Pero el que se haya la única reforma que se ha en hecho la cocina a comer galletas o que hayan preparado un... ¿Pero quién es la presidenta? Pero eso no depende de ella, porque si el día de mañana se juntan en tu casa por Hernán... ¿El ministro Arenas partió a la cocina? Bueno, y después... ¿Bajo instrucciones de la presidenta? Yo no sé. No creo que la presidenta hace... No, ya pasamos por esto. Bueno, y usted metió reversa en esa oportunidad. Bueno, esperemos qué es lo que pasa ahora con los ajustes que tú demandas esta semana. Que tiene que ver con la sintonía. O sea, un buen político es alguien que está bien, impulsa una agenda, pero también tiene sintonía respecto de los ritmos, de que no se... cuándo pasan las marchas, qué cosas van primero, hasta dónde acelerar. La ciudadanía está acelerando conmigo o se está quedando atrás, porque si lo que reina es confusión, duda, eso significa que se van quedando atrás, y si yo acelero, lo que estoy provocando es una desconexión entre lo que yo estoy empujando y lo que la ciudadanía está entendiendo o cree que son las prioridades. Yo hoy día leía de nuevo a la democracia cristiana. La democracia cristiana se fijó cuatro prioridades para lo que queda de gobierno, y no coinciden con las prioridades que manifestó la presidenta en la ENADE. Entonces, decirle, hay una confusión que las personas la están observando y se hacen parte, pero una confusión que no parte en ellos, una confusión que está instalada adentro, que está instalada en el propio gabinete y que es la que llama a tener un liderazgo claro, al cual el resto de los ministros se pudiera acoplar, es la presidenta. Y por eso nos llama la atención de que hoy día tanto la crítica como el apoyo y como la esperanza de algunos esté puesta en ella, porque en un régimen presidencialista como el chileno, ya a esta altura, ella debió haber hecho un cambio, en mi opinión, debió haber hecho un cambio de gabinete en septiembre, en octubre, habría tenido la libertad para hacerlo. Decidió no hacerlo. Ella dijo que nadie la pauteaba, postergó eso. Hoy día, el nivel de acumulación de energía hacia el cambio de gabinete es muy fuerte, y el riesgo es de que aparezca teniendo que hacer un cambio más forzada, peor que pauteada. Muy buen tema para conversarlo el próximo lunes. Gonzalo, Alberto, Laura, Hernán, se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Ciudadanos. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Nos vemos. Muy buenas noches. Column.